No siempre es el robo lo que delata al culpable. A veces es lo que no se roba, lo que no se toca, lo que se deja intacto, lo que revela el valor real de una persona. En una mansión donde el silencio pesa más que el mármol y las miradas cortan como cuchillas, una caja fuerte abierta se convierte en más que una provocación, en un espejo. Porque hay lugares donde la riqueza no brilla, solo vigila. Y cuando Clara entra en la oficina que jamás debía abrirse, no es la codicia lo que se pone a prueba, es la conciencia. Lo que ocurre a continuación no es una historia de dinero. Es una historia de testigos, de secretos enterrados, de mujeres que ya no se agachan ante el poder, sino que lo desmantelan desde la raíz. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. La señora Clara nunca miraba hacia arriba cuando caminaba por la mansión. No por temor, sino porque ya lo había visto todo: techos decorados con molduras que no daban calor, lámparas que iluminaban espacios vacíos y relojes que marcaban horas que no eran suyas. Cada objeto tenía precio, pero no valor. Ella, en cambio, cargaba silencios que ningún millonario entendería. Esa mañana, el patrón bajó las escaleras con los ojos perdidos y las manos temblorosas. Hoy limpia la oficina, pero no entres hasta después de las 10, dijo sin mirar. Clara asintió como quien ha aprendido a no preguntar. A las 10 en punto, el silencio en la casa se sentía distinto. No era el silencio de costumbre, era uno espeso, como si algo hubiera sido arrancado del aire. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Clara dudó. Esa puerta siempre había estado cerrada con llave. Ese espacio era territorio prohibido. Pero algo brillaba dentro, como una provocación. Entró despacio, cada paso como una pregunta sin respuesta. Y entonces la vio. La caja fuerte. Abierta. Expuesta como un altar profano. Billetes apilados, relojes de lujo, joyas, documentos con sellos dorados. Un universo de tentaciones extendido como quien dice: aquí está. Haz lo que todos harían. El corazón le latía fuerte. Clara no sabía si era miedo, rabia o simplemente incredulidad. Una nota descansaba sobre uno de los fajos de dinero. No la leyó. No quiso hacerlo. Porque a veces leer es aceptar el juego, y ella ya había decidido no jugar. Se acercó, no para tocar, sino para entender. Observó los billetes como quien mira hojas secas, y respiró hondo. No pertenecía a ese mundo, pero tampoco se rendía ante él. Dio media vuelta para irse, pero la voz la detuvo como un disparo. Ya encontró lo que buscaba. Esteban estaba parado en el umbral con la mirada helada. Clara giró lentamente. No había temor, solo dignidad. No estaba buscando nada, señor. Solo hago mi trabajo. Él se acercó. Ni siquiera lo pensaste, ¿verdad? Un billete, un anillo. Clara lo interrumpió con la voz firme como piedra. Jamás. Porque mi conciencia vale más que todo lo que hay en esa caja. Esteban no respondió. Su rostro no sabía qué emoción mostrar. No sabía que Clara había limpiado cada rincón sin mirar con codicia, que había acomodado papeles caídos como si fueran parte del mobiliario. Que no había cruzado la línea no por miedo, sino por elección. Ella no sabía que él había estado observando, que esperaba confirmarse en su prejuicio, que los humildes roban si se les da la oportunidad. Pero Clara le había mostrado algo más fuerte que cualquier estrategia: integridad. Y mientras salía de aquella oficina, la caja quedó abierta, sí. Pero ya no era la prueba de una trampa. Era el testigo mudo de un alma que no se vende, ni siquiera cuando el mundo se pone a la venta. Clara regresó al día siguiente con el mismo paso sereno de siempre, como si la vida no le hubiera susurrado nada nuevo. Pero por dentro, algo temblaba. No era miedo. Era la certeza de haber cruzado un umbral invisible. La caja fuerte, la nota, la mirada rota de Esteban, cada uno era una pieza de un rompecabezas que ya no podía ignorar. Esa mañana, él la recibió en la entrada con una frase que nunca antes había dicho: «Buenos días». No era cortesía. Era desconcierto. Era la torpeza de alguien que quiere empezar de nuevo sin saber cómo. Clara simplemente asintió, pero en sus ojos había algo que Esteban notó. Fortaleza. Dignidad. Horas después, él la llamó al despacho. «Necesito hablar contigo». Su tono era distinto. Más lento. Más humano. Clara se sentó frente a él sin bajar la mirada. Él comenzó a hablar, no como jefe, sino como hombre quebrado. Confesó que había dejado la caja abierta a propósito. Que quería saber si ella caería.
que había cámaras ocultas grabando todo, que había estado observándola desde su celular, esperando confirmar una idea que arrastraba desde hacía años, que la humildad solo es honesta mientras no se le tienta. Clara lo escuchó sin interrumpir, sin pestañear, sin escudo. Cuando él terminó, hubo un silencio largo, como si el aire esperara un veredicto. Yo no soy una prueba, señor, dijo finalmente. Soy una persona. No vine a demostrarle nada. Vine a limpiar, a ganarme el pan sin agacharme ante nadie. Esteban se quedó en silencio. Respiraba como quien tiene la garganta apretada por su propio orgullo. Mi esposa confiaba. Por eso la mataron, soltó. La frase cayó como un trueno entre los dos. Clara se mantuvo firme. Entonces usted dejó de confiar, y también dejó de vivir. Salió del despacho sin mirar atrás. Pero esa noche, el mundo comenzó a hablar en otro lenguaje. Al llegar a casa, Clara notó que la cerradura estaba manipulada. Nada faltaba. Todo estaba en su lugar. Excepto una hoja. Una hoja sobre la mesa del comedor, escrita a mano, con una frase que no olvidaría jamás: sabemos que encontraste la carta. No repitas la historia. Clara sintió que el cuerpo se le congelaba. Una amenaza. Una advertencia. Un mensaje que decía que lo que encontró no debía ser contado. Esa carta de la esposa de Esteban, la que hablaba del encierro, del miedo, del hermano llamado Rodrigo, ahora se había convertido en un secreto peligroso. Al día siguiente, en lugar de limpiar como siempre, Clara decidió hablar con Esteban. Lo enfrentó. ¿Hay alguien que quiera hacerle daño?, preguntó sin rodeos. Esteban se tensó. Le pidió que no se metiera en lo que no entendía. Pero Clara ya no aceptaba silencios. Yo no me metí, usted me metió. Si hay algo que debo saber, dígamelo ahora. Él se levantó, nervioso, salió del despacho sin responder. Clara quedó allí, más sola que nunca, pero también más decidida. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era una historia ajena. La amenaza ya había tocado su puerta. Y cuando el peligro llama, el silencio no es protección. Es complicidad. Esa noche no durmió. Sentada al borde de la cama con un cuchillo de cocina a su lado, Clara entendía que la verdadera batalla no era por una caja fuerte, sino por su voz, por su memoria, por la verdad que alguien quería enterrar con ella adentro. Y aunque el miedo intentaba cerrarle los ojos, Clara los mantuvo abiertos. Porque hay mujeres que ya no se dejan vigilar. Se convierten en testigos. Y una testigo que no se calla, puede desenterrar lo que el poder creía sepultado para siempre. Clara no volvió a ser la misma después de leer aquella carta. Era vieja, escrita con una caligrafía que temblaba más por miedo que por edad. La esposa de Esteban hablaba del encierro, de la obsesión, de noche sin salida. Un grito desesperado convertido en tinta. Clara la guardó en su bolso sin saber si por instinto o por necesidad. No se lo dijo a nadie, ni a su hija, ni a su nieta, ni siquiera a sí misma. Pero algo dentro de ella había despertado. Un presentimiento que no se iba ni al dormir. Esa tarde, al regresar a casa, Clara notó que alguien había revisado su bolso. Lo sabía. Lo sentía. El sobre con la carta ya no estaba. Buscó entre los muebles, en la basura, debajo de las alfombras. Nada. Y cuando quiso convencerse de que quizás lo había perdido, sonó el teléfono. Una voz ronca, masculina, desconocida. Sabemos que encontraste la carta. No te metas. No repitas la historia. Luego colgó. Clara se quedó helada. El miedo no era nuevo en su vida, pero ese miedo era distinto. No hablaba de pobreza ni de hambre. Hablaba de amenazas reales, de alguien que vigilaba sus pasos. Al día siguiente, cuando despertó, la cerradura de su casa había sido forzada. No robaron nada. No se llevaron dinero ni electrodomésticos. Solo dejaron una hoja sobre la mesa, escrita con la misma caligrafía temblorosa. Yo lo sabía. Esteban guarda algo más que dinero en esa caja fuerte. Clara sintió que el piso se movía debajo de ella. Ya no era paranoia. Ya no era intuición. Era una verdad que alguien más estaba intentando silenciar. Fue a la policía. Explicó todo. La carta, la voz, la hoja, la amenaza. Pero la trataron como a una vieja exagerada. Una carta no prueba nada, señora. Tal vez es una broma. Clara salió de la comisaría con la boca seca y la espalda más cargada que nunca. Por primera vez se preguntó si estaba sola.
Y la respuesta llegó esa noche. Al volver del mercado, encontró una foto sobre el parabrisas de su auto. Era su nieta en el parque, tomada desde lejos. Abajo, una frase escrita con frialdad quirúrgica: última advertencia. Clara sintió que el alma se le rompía en pedazos. Esa imagen no era una amenaza. Era una sentencia. Si seguía hurgando, alguien inocente pagaría. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la puerta con un cuchillo en las manos, como si pudiera proteger la dignidad con metal. No fue al trabajo al día siguiente. Pero algo en ella no le permitía quedarse en casa. Revisó su buzón. Un sobre marrón sin remitente. Dentro, una llave pequeña y una nota escrita con tinta corrida: no confíes en nadie. Solo en esto. Recordó el armario cerrado del sótano de la mansión, uno que nunca abrió. Decidió ir. No por curiosidad. Por convicción. Entró por la ventana trasera que conocía de memoria. Bajó al sótano como quien desciende al centro de una verdad que nadie quiere mirar. Probó la llave. Encajó. Dentro, una caja metálica con documentos, fotos y un diario. El diario de la esposa. Clara lo tomó como si fuera oro, no por su precio, sino por lo que contenía. Pero justo cuando iba a salir, la voz se escuchó detrás de ella: no sabía que sabías forzar cerraduras. Era Esteban. No estaba muerto. No estaba de viaje. Estaba escondido. Desapareció para proteger algo que descubrió tarde. A mí también me están siguiendo, dijo con ojos hundidos. Descubrí que mi abogado de confianza, el único que conocía todos mis movimientos, vendió información, manipuló cuentas, usó el nombre de mi esposa para cubrir operaciones ilegales. Clara se quedó en silencio. Ya no se trataba de Esteban. Se trataba de algo más grande. Entonces yo soy parte de esto, dijo, con una mezcla de coraje y tristeza. No lo hago por usted. Lo hago por mi nieta, por mi paz. No voy a vivir con miedo el resto de mi vida. Él asintió. No como patrón. Como alguien que, por primera vez, entendía lo que era estar roto. Clara ya no era solo la mujer que no tocó el dinero. Era la que ahora sostenía la llave de una historia que alguien había intentado enterrar con fuego, amenaza y silencio. Pero ella había decidido algo más poderoso que vengarse: desenmascarar la oscuridad, y no hacerlo sola. Clara ya no caminaba por la mansión como empleada. Lo hacía como quien ha visto lo que nadie ve y sigue adelante. Esteban, del otro lado, no era el mismo. El rostro cansado, los gestos lentos, y una mirada que empezaba a reconocer que la arrogancia solo sirve para tapar el vacío. Ambos sabían que el silencio había sido cómplice durante años, y que ahora la historia debía hablar, aunque a algunos les quemara. Mientras preparaban el plan, Clara comenzó a entender lo que era realmente vivir en la sombra de otro. Esteban no quería salvarse, quería redimirse. Le entregó documentos con nombres, fechas, cuentas, fotos. Todo está aquí, dijo. Pero no tengo cómo sacarlos sin que me sigan. Clara lo miró. Ya no con juicio, sino con una claridad feroz. Entonces lo haré yo. Pero no por usted. Lo haré porque hay cosas que no deben quedar enterradas. Y porque hay niñas que merecen crecer sin miedo. El viejo maletín tenía doble fondo. La ropa encima era simple: camisas dobladas, un libro roto, unas zapatillas gastadas. Pero abajo, como escondido entre lo cotidiano, estaban las pruebas que podían hacer que un sistema entero se quebrara. Clara organizó todo con precisión, como quien prepara un altar para una ceremonia que cambiará destinos. Escaneó los archivos y los guardó en tarjetas ocultas entre cubiertos de metal. Cada gesto era un acto de resistencia. El periodista al que Esteban contactó llegó en la madrugada, vestido como quien sabe que la verdad se protege en silencio. No hizo preguntas innecesarias. Solo dijo: haré lo correcto. Pase lo que pase. Y se fue sin mirar atrás. Pero el enemigo también estaba despierto. Al día siguiente, Clara recibió una visita que parecía salida de una película oscura. Una mujer elegante, voz de acero. Soy la asistente del abogado del señor Esteban. Venía por unos documentos que él prometió entregar. Clara sonrió, sin alegría. No sé de qué me habla. La mujer la miró como quien mide a un adversario. No se preocupe, pronto lo sabrá. Esa frase no era una amenaza. Era una sentencia. Esa noche, cuando Clara llegó a casa, ya no había dudas. El enemigo estaba jugando su última carta.
El diario de la esposa de Esteban, aquel que contenía el alma de una mujer atrapada, estaba en la mesa. Pero no como lo había encontrado antes. Estaba quemado. Las páginas convertidas en cenizas. Las palabras borradas por el fuego. Clara lo observó sin parpadear. El miedo no la hizo llorar. Lo que sintió fue una certeza brutal: estaban desesperados. Y los desesperados cometen errores. Se encontró con Esteban en una cafetería escondida en las afueras de la ciudad. Él ya sabía lo del incendio. No se sorprendió. Tenías razón, dijo. Esperé demasiado. Pensé que el silencio me protegería. Solo lo fortaleció a él. Clara lo miró con firmeza. Usted no habló. Pero yo sí voy a hablar. Porque cuando uno ha sido testigo, callarse es traicionar a los que no pueden defenderse. Y entonces ocurrió algo que Esteban nunca había vivido. Alguien lo defendía no por dinero, ni por poder, ni por conveniencia. Clara lo hacía porque la verdad ya era suya. Ya no la podía ignorar. Ya no era cuestión de justicia. Era cuestión de dignidad. Los documentos estaban a salvo. El periodista los protegía como si fueran cenizas sagradas que, si se soplaban bien, podían convertirse en fuego purificador. Y Clara sabía que, pasara lo que pasara, ya no podía volver atrás. Porque hay cosas que, una vez vistas, no se pueden desver. Y hay voces que, una vez escuchadas, no se pueden callar. Ella había comenzado limpiando objetos que no eran suyos. Ahora limpiaba una historia que había sido ensuciada con mentiras. Y lo hacía sin miedo, porque entendió que el poder no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno decide no permitir. Clara ya no era testigo de una historia ajena. Era la fuerza que la había cambiado. Cada amanecer traía nuevas preguntas, pero por primera vez, no tenía que responderlas con silencio. La verdad ya no era un secreto encerrado en diarios quemados o cajas fuertes blindadas. Ahora era pública. Estaba en las pantallas, en los titulares, en las conversaciones incómodas de quienes por años habían callado. La caída del abogado sacudió más que oficinas, dejó al descubierto una red que se alimentaba de miedo, manipulación y silencio institucional. El periodista que recibió los documentos protegía cada fragmento como si fuera piel viva. No solo entregó pruebas, también tejió el relato detrás de ellas. La muerte de la esposa de Esteban dejó de ser un rumor mal contado. Ahora era una advertencia nacional. La grabación, los correos, la carta que Clara había leído antes de que intentaran borrarla, todo formaba un cuerpo de evidencia que ningún poder pudo sepultar. Los medios hablaban del caso como si fuera el escándalo del año. Pero para Clara, no era escándalo. Era justicia. La fiscalía confirmó los cargos contra el abogado: fraude, extorsión, lavado de dinero, obstrucción de la verdad, amenazas a testigos. Pero entre toda esa maraña legal, hubo un detalle que marcó la diferencia. La fiscal general pronunció una frase que nadie esperaba. Gracias a la valentía de una fuente anónima, esta verdad hoy tiene voz. No dijeron su nombre. Ni falta hacía. Clara no buscaba crédito. Buscaba descanso. Esteban volvió a ser visto. No como millonario, ni como empresario, sino como hombre. En una entrevista en vivo, el periodista le preguntó cómo logró enfrentarse a ese mundo de corrupción sin ser devorado. Y él, sin guión, sin traje, sin escudo, respondió con algo que nunca había dicho antes: porque confía en la persona que menos imaginaba. Una mujer sin poder, sin cargos, pero con lo más valioso que existe: integridad. Clara vio aquella transmisión sentada en su sala, con su nieta jugando en el suelo, ajena al peso de las palabras. Lloró. No de tristeza. De alivio. De saber que todo lo que temía no la venció. Que todo lo que perdió no fue en vano. Días después, Esteban la visitó por última vez. Ya no con exigencias, sino con humildad. Le entregó un sobre. Es un hogar, dijo. Para ti, para los tuyos. No es un regalo. Es justicia. Clara dudó. No por desconfianza, sino por respeto. Lo aceptó no porque lo necesitaba, sino porque entendía que permitir que alguien repare también es parte del proceso. Ya no limpiaba casas. Ahora trabajaba en una fundación que ayudaba a mujeres mayores como ella. Les enseñaba que callar no es virtud. Y que la dignidad no depende de cuánto uno tiene, sino de cuánto está dispuesto a defenderla. Esteban vendió la mansión. Vivía en un departamento sin lujos, donde daba charlas sobre ética. No para redimirse,
sino para evitar que alguien más repitiera sus errores. Un día se cruzaron en un parque. Él con su bastón. Ella con su nieta. Se miraron como quienes saben que no hace falta decirlo todo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no dejaba esa caja fuerte abierta, dijo él con media sonrisa. Y yo, respondió Clara con la mirada firme, me pregunto qué habría pasado si me dejaba llevar por el miedo. Creo que ambos fuimos puestos a prueba, dijo él. Y ambos fuimos salvados, concluyó ella. Caminaron juntos unos metros. El sol no brillaba más que de costumbre. Pero algo en el aire era distinto. Porque hay historias que no nacen para ser contadas, sino para cambiar destinos. Y la de Clara no fue sobre riqueza ni escándalo. Fue sobre elegir no parecerse a lo injusto. Sobre actuar con verdad, incluso cuando todo parece estar en contra. Porque al final, no es el poder el que vence. Es la conciencia que nunca se vendió. La caja fuerte volvió a cerrarse. No por el miedo, sino porque su contenido ya no era lo que importaba. Lo que cambió el rumbo no fueron los lingotes ni las joyas, sino la mujer que eligió no tocarlos cuando tenía el mundo en sus manos. Clara no se convirtió en heroína por salvar a alguien. Se convirtió en símbolo porque se salvó a sí misma. En un sistema donde la vigilancia reemplazó a la confianza, ella eligió ser digna antes que astuta, íntegra antes que silenciosa. Y así, cuando alguien pregunta qué ocurrió con el millonario que dejó la caja fuerte abierta, no dicen que perdió dinero. Dicen que encontró algo que ni todo el oro podía comprar, a alguien que le mostró que todavía hay almas que no se venden. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.